Muchas gracias. Voy a hacer la presentación respectiva. Eh, Muy bien, por favor me confirman si pueden visualizar la presentación y si el audio está correcto para empezar. Todo en orden, doctor Miguel. Muy bien, buenas noches a todos nuevamente. Vamos a desarrollar el día de hoy el procedimiento administrativo de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Este procedimiento, de alguna manera, donde los gobiernos regionales intervienen en temas exclusivamente de propiedad privada, ¿no? Es uno de los aspectos que justamente que hemos tratado de aclarar dentro de este grupo de presentaciones que hemos hecho, de que la prescripción adquisitiva de dominio opera sobre propiedad particular o propiedad de terceros, propiedad privada. No opera sobre propiedades de alguna manera del Estado o de alguna entidad del Estado o sobre terrenos de comunidades campesinas o nativas. Entonces, el procedimiento de prescripción que vamos a desarrollar está enmarcado únicamente y exclusivamente a propiedad particular, a propiedad de terceros, propiedad privada. Esta propiedad privada puede ser de distinta naturaleza, ¿no? Inscrita en registros públicos con una partida, un folio, una inscripción registral, o pueden ser propiedades que no tengan ese antecedente registral, pero tienen que tener la calidad de que el propietario, que es titular de un predio determinado, tiene que acreditar pues con un documento que acredite dicha titularidad, ¿no? Esa titularidad tiene que ser acreditada para que intervenga dentro del proceso de prescripción. Entonces, los equipos técnicos de los gobiernos regionales tienen que ubicar a ese propietario y ver cuál es el sustento legal o el documento legal que ratifica el tema de su propiedad. No es lo mismo una persona que tiene un título verde otorgado por la Dirección de Reforma Agraria con respecto a 50 hectáreas que tener solamente una constancia de posesión o tener pues un contrato de posesión de un terreno, ¿no? Entonces siempre hay una diferenciación entre lo que es posesión y propiedad. Y para trabajar el tema de prescripción adquisitiva, necesariamente estamos hablando y vinculando este procedimiento a temas exclusivamente de propiedad y que se tiene que acreditar a través del procedimiento. El segundo punto importante que deben tener con la prescripción adquisitiva es generalmente que este propietario privado, este tercero, este titular, tiene que ser identificado. Tiene que haber una identificación plena del propietario privado, ya sea inscrito o no inscrito, pero tiene que haber una identificación. La identificación plena de un propietario en el tema de personas naturales es su nombre y apellido, ¿no? Una persona identificable con su nombre y apellido. Y en el tema de personas jurídicas, justamente esta personería jurídica que le da nacimiento y la titularidad del predio. No puede haber una prescripción que sea genérica, ¿no? Contra los posibles propietarios, futuros propietarios o aquellos propietarios que se presenten en el procedimiento. No puede haber esta, de alguna manera, generalidad con respecto a los procedimientos de prescripción. Los procedimientos de prescripción son claros y exactos, tiene que identificarse. Más aún de que si no existe esta identificación al propietario privado, lo que puede ocurrir es que se genere una nulidad de este procedimiento administrativo, de este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Y ya el Tribunal Constitucional ha recogido que para la pérdida de los derechos de propiedad tiene que haber una debida notificación al propietario. Y esta notificación, de alguna manera debida en su domicilio, de alguna manera en el lugar donde él defina que se le debe notificar, ese es el elemento sustancial que define de alguna manera la pérdida del derecho de propiedad a través de la prescripción adquisitiva de dominio. Otro elemento que es importante mencionar en el tema de la prescripción es que la prescripción adquisitiva no genera costos al posesionario que adquiere la propiedad. Es decir, la persona que adquiere por prescripción adquisitiva no tiene que hacer un pago al propietario privado. Esa pregunta siempre estaba vigente de que a veces se ganaba por prescripción y tenía que hacerse un pago al propietario privado. No es así. La prescripción opera por la pérdida de ese derecho de propiedad de este propietario negligente
para que sea adquirida por el poseedor del predio que cumpla los requisitos del 950 del Código Civil. Por esa razón, vamos a tratar todos los aspectos relevantes sobre el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, pero sobre predios rústicos de propiedad privada. Y hay que identificar que la calidad de estos procedimientos marcados dentro de la ley 31.145 están supeditados a la condición que sean predios rústicos y que sobre dichos predios rústicos se realice actividad agropecuaria, ¿no? Y tomando como referencia siempre el plazo de prescripción, que son los 5 años que se exige en materia agraria para aplicar este instituto de la prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien, entonces vamos a ver algunas consideraciones generales, alcance del reglamento también para discutir el tema del efecto de la prescripción, los procedimientos regulados para diferenciarlos de los demás con respecto a propiedad estatal, y entraremos a los dos tipos de procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio de oficio y a pedido de parte. Muy bien. Entonces, vamos a hacer algunas precisiones que están establecidos en la Ley 31.145 y en el reglamento. La precisión que hemos indicado a lo largo de digamos, de este curso es de que el reglamento y la ley que hemos citado solamente está enmarcada dentro de lo que se denomina predios rústicos y terrenos eriazos habilitados, ¿no? Ese es su marco regulatorio, es su espacio donde se van a regular los diferentes tipos de procedimientos, ¿no? Dejando de lado que los terrenos eriazos, como hemos dicho, tienen un marco especial para su adjudicación, al igual que las comunidades campesinas y nativas. Entonces nos centramos en el tema de los predios rústicos y los terrenos seriazos habilitados. El tema de la prescripción adquisitiva de dominio solamente se realiza sobre predios rústicos, no se puede realizar sobre terrenos seriazos habilitados. Es la primera diferencia que debemos entender. Es decir, solamente existe procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio en materia rural sobre predios rústicos. Si alguna persona, un administrado, quiere realizar un proceso de prescripción adquisitiva de un terreno eriazo habilitado, tendrá que recurrir a la vía judicial. Ese es uno de los primeros aspectos que debemos tener presente en este tipo de procedimientos, ¿no? Ahora, por supuesto que la condición de predio rústico tiene que establecerse, es decir, no solamente el tema del 950 de tener posesión pacífica pública como propietario es suficiente para adquirir por prescripción. Yo puedo tener un predio rústico, estar 20 años, pero no realizo actividad agropecuaria, automáticamente no estaría dentro del marco de esta norma. Entonces, hay componentes especiales después del 950 del Código Civil que me permiten justamente aplicar este procedimiento en materia rural, especialmente el tema de la actividad agropecuaria que realice sobre el predio, que es uno de los elementos esenciales para la prescripción adquisitiva. Entonces, a lo largo de la presentación y viendo las etapas del procedimiento de prescripción, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de comprobaciones de carácter legal, de carácter técnico, ¿no? Y un componente también especial de que a veces, frente a una situación de los derechos de propiedad en nuestro país, en diferentes jurisdicciones, diferentes partes de nuestro país y diferentes gobiernos regionales, existen situaciones donde el propio registro define que un predio puede tener uno, dos o tres propietarios sobre el mismo terreno. Entonces, en estas situaciones especiales donde se presente temas de duplicidad de partida, donde existan dos o tres propietarios sobre el mismo terreno, tenemos que aplicar una prescripción adquisitiva contra todos los propietarios. Emplazar a todos los propietarios que estén en esa línea, en ese tracto sucesivo, para poder de alguna manera generar un título válido, porque si no fuera así y hacemos una prescripción contra el propietario más antiguo, puede ser que el propietario más actual nos puede iniciar otro proceso de mejor derecho. Entonces, para evitar estas imperfecciones, se recomienda realizar una prescripción contra todos aquellos que estén sobre la partida matriz donde vamos a sanear estos predios rústicos como recomendación. Entonces, la casuística se supone que se establece a través de el desarrollo de digamos, manual que debería ser aprobado por la IGESPAR, que a la fecha no se ha dado. Entonces, si no hay el manual que nos guíe en los procedimientos de prescripción sobre esta casuística que estoy presentando, queda justamente el de recurrir
justamente al reglamento, pero el reglamento también no habla o no indica estas situaciones especiales que puede presentarse en el registro. Y eso va a tener como consecuencia de que tendremos que recurrir justamente a la jurisprudencia registral, al derecho civil y a los otros mecanismos de jurisprudencia comparada para poder atacar estas problemáticas existentes, especialmente el tema de la duplicidad de partidas registrales. Por esa razón que los marcos regulatorios no solamente están centrados en la 31145 y su reglamento, sino en otros marcos especiales o en otras normas, especialmente de la jurisprudencia, para poder darle una solución alternativa a estos problemas que se presentan en materia rural. Por ejemplo, si nosotros iniciamos como gobierno regional una brigada, cualquier brigada de, digamos, el gobierno regional de Cerro de Pasco, de Tumbes, ¿no? Iniciamos un proceso de formalización realizando todo el esquema, de alguna manera establecido en este reglamento, el Decreto Supremo 014-2022 Midagri. Vamos a ver toda una hoja de ruta, todo un, digamos, un íter, un flujo del proceso hasta llegar al título de propiedad. Pero si no tenemos las consideraciones necesarias de comprender cómo está el registro, lamentablemente se van a cometer errores en este procedimiento que podemos aplicar. Por ejemplo, iniciamos el 2023, hace 2 años, con la determinación de una unidad territorial, ¿no? Digamos, el gobierno regional de Huánuco inició un proceso de formalización de una unidad territorial, ¿no? La brigada, al definir la unidad territorial, realiza lo que se llama la consulta catastral. ¿A dónde? Al registro, a SUNAR, ¿no? Y SUNAR les pide un certificado de búsqueda catastral. En ese certificado de búsqueda catastral, indica SUNAR que el predio en consulta a la unidad territorial no tiene antecedentes registrales. Es un área, es una unidad territorial que no tiene antecedentes registrales, sin antecedentes registrales. En consecuencia, el equipo técnico del gobierno regional de Huánuco toma como cierta esta afirmación, toma como válida esta afirmación y elabora el informe de diagnóstico, reproduciendo, como hemos dicho, la totalidad del texto como un copy y pega de todo el informe catastral y lo plasma en el informe de diagnóstico, indicando de que no hay antecedente registral y recomienda en su informe de diagnóstico la inmatriculación. Firma el abogado, firma el técnico y el informe pasa a la siguiente etapa, que es saneamiento, donde el equipo técnico del gobierno regional va a realizar el tema de la inmatriculación de estas 500 hectáreas de la unidad territorial debido a que no tiene antecedentes registrales. Esta inmatriculación va a estar a favor del gobierno regional, utilizando el mecanismo del proceso de formalización masiva de predios del Estado, para efecto de que de titular a todos los agricultores de la zona, ¿no? Entonces, la inmatriculación es el medio por el cual el gobierno regional genera una inscripción inicial, primigenia, para efecto de poder después titular a cada uno de los agricultores, poseedores o aquellos que están pues conduciendo cada uno de los predios rústicos, para lo cual emite una resolución de inmatriculación generando una nueva partida registral, ¿no? La 23, 24, 25, el año 2024. Hasta ahí no hay ningún problema. Ya estas 500 hectáreas son del gobierno regional, en este caso de Huánuco, y a partir de esas 500 hectáreas comienza a titular, a realizar los títulos de propiedad. A 400 agricultores le da su título de propiedad a cada uno, debido a que de esta inmatriculación se independizan y se otorga el título de propiedad. Pero después del año 2024, este año, digamos en el mes de enero, un administrado, una persona, presenta una solicitud, pero su solicitud indica nulidad, nulidad de títulos de propiedad otorgados por el gobierno regional de Huánuco. Y dentro de las consideraciones y la justificación de esta nulidad, presenta una partida registral de una compañía agrícola Hoja Azul, y una partida registral, la 121314, inscrita o inmatriculada en el año 1990, a favor de esta agroindustria y solicita al gobierno regional la nulidad de estos 400 títulos de propiedad otorgados, debido a que ese terreno, esas 500 hectáreas, le pertenecen a la compañía Hoja Azul desde el año 1990. Entonces,
Ahí comienza la primera discusión y hasta ahora el tema no se ha podido definir qué es lo que tiene que hacer el gobierno regional. Si fuera un tema que se suscite este tema o esta problemática en el tema de COFOPRI, COFOPRI tiene una salida de declarar el tema de la nulidad. Indica que esos títulos son nulos, porque en realidad se han dado en forma irregular, con una mala práctica, ¿no? Entonces, lo que conlleva a indicar después de esta solicitud que el gobierno regional reconozca su error e indique que estos títulos no son válidos, no son idóneos, más bien manifestando que este título en realidad es un título nulo debido a que sea generado como consecuencia de una vulneración de un derecho de propiedad de un propietario más antiguo, motivo por el cual el propio gobierno regional debería, en este caso, solicitar la nulidad de oficio de estos títulos, ¿no? Y además poner en conocimiento al área de procedimientos administrativos, al equipo técnico de diagnóstico que ha elaborado el informe, poniéndolos a disposición de un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, miren todo lo que puede ocurrir justamente por una falla en el procedimiento. ¿Y dónde está generalmente esta falla? Justamente en el diagnóstico técnico legal. Pero resulta que este es un equipo técnico que justamente pensó de que el CBC o el certificado de búsqueda era suficiente para hacer todo su estudio y toda su formalización. En cambio, otro equipo no tomó en cuenta eso y realizó de alguna manera un estudio más minucioso conforme lo dice el reglamento y aplicó las normas del reglamento de formalización, ¿no? Fue el mismo caso, una unidad, digamos, en Cerro de Pasco, el 2023 definen una unidad territorial, realizan la consulta de esta zona ante SUNAR, SUNAR emite un CBC, un certificado de búsqueda, y el certificado también indica que no tiene antecedentes registrales. Pero aún así, con ese certificado negativo, se hace el equipo técnico, el abogado y el técnico que tienen experiencia y que respetan el procedimiento, hacen su propio estudio, un análisis técnico legal registral. Revisan toda la información del registro y detectan una propiedad privada del año 1990, la compañía Hoja Azul. En consecuencia, el diagnóstico que debió ser negativo, que no, debería ser un diagnóstico que era sin antecedentes registrales, automáticamente se transforma en uno que tiene propiedad privada. Y en consecuencia, el diagnóstico toma esa referencia de esta partida registral de propiedad privada y define de que el predio se encuentra sobre una propiedad privada y recomienda el tema de la prescripción adquisitiva de dominio como parte del procedimiento. Entonces, definiendo que es una propiedad privada, el gobierno regional va a iniciar un proceso de prescripción, un proceso de formalización en propiedad privada vía prescripción adquisitiva, para lo cual se le va a notificar al propietario hoja azul. Y una vez concluido el procedimiento, terminado el procedimiento, y estos agricultores, habiendo probado sus 5 años y aparte de la actividad agropecuaria, automáticamente van a ser propietarios de sus terrenos y se va a realizar la independización por prescripción. Se emite la resolución de prescripción y se anota en una partida independiente que sale como consecuencia de la independización de hoja azul y que nace esta partida 23, 24, 25, que es una independización, no una inmatriculación, una independización. Y al haberse independizado de hoja azul, automáticamente se generan títulos de propiedad válidos que han nacido como consecuencia de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, esto es el camino correcto que se debería seguir en los procedimientos, siempre y cuando se haga este estudio de propiedad y definir realmente cuál es el procedimiento que debo aplicar en estos casos. Entonces, como vemos, el reglamento nos ayuda a definir y a tomar estas decisiones. Por esa razón, que cuando hablaba yo del objeto, es justamente es la labor que tiene el abogado y el técnico de hacer este trabajo de saneamiento y formalización de predios rústicos, especialmente en el tema de propiedad privada, para poder detectar todas estas imperfecciones y saber y tener conocimiento que el registro no tiene toda la información. La información va a ser generada a través del estudio que haga este equipo técnico legal del gobierno regional para poder de alguna manera completar todo este esquema
de formalización que se necesita, es decir, ubicar el tema de titularidades, quién es el titular del terreno, para poder iniciar y saber si estamos frente a un tema de adjudicación estatal o estamos un tema de prescripción adquisitiva de dominio. Por esa razón que el objeto va de la mano justamente con un accionar correcto dentro de los procesos de formalización. Muy bien. Además, también los ámbitos excluidos que hemos dicho ayudan a realizar este filtro de control. Si bien es cierto, en el tema de propiedad podemos definir si aplicamos un tema de adjudicación estatal o prescripción adquisitiva, en el tema de alguna manera técnico también se puede de alguna manera poner límites o barreras a no formalizar áreas que son de alguna manera excluidas fuera del proceso de formalización. Por eso que el propio reglamento en su artículo 3 ha establecido estas limitantes de que no se pueden formalizar terrenos o predios rústicos sobre territorios de comunidades campesinas o nativas, en propiedad o en posesión, predios destinados para fines de vivienda o aquellos que se ubican en zonas urbanas o de expansión urbana, las áreas de dominio público, zonas de playa, ríos, lagos u otros similares, las áreas naturales protegidas por el Estado, las tierras que constituyen sitios o zonas arqueológicas o declaradas como parte integrante del patrimonio, tierras seriasas comprendidas en procesos de inversión privada, el tema de proinversión, las tierras destinadas a ejecución de obras o proyectos, el tema de los grandes proyectos de Chinecas, el tema Alto Piura y Puyangotumbes y otros. Las tierras destinadas para obras e infraestructuras, el tema de Provías Nacional, Provías descentralizado, y las tierras destinadas para la ejecución de implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, que ahora se llama Autoridad Nacional de Infraestructura. Todas estas exclusiones, en principio, tienen que estar reflejadas en la base gráfica del gobierno regional, ya hemos los dicho. Es decir, la base gráfica del gobierno regional propia tiene que reflejar todas estas limitaciones técnicas que de alguna manera impiden continuar con el proceso de formalización. Entonces, para lo cual el técnico y el abogado tienen que ingresar toda esta información a su base gráfica. Y ese es uno de los trabajos, de las acciones principales que se debe hacer para realizar un buen trabajo de formalización. Muy bien. Entonces, los gobiernos regionales tienen una tarea ardua en definir el tema de bases gráficas, el tema del levantamiento catastral, el tema del estudio registral por parte de sus equipos técnicos, recopilar toda la información del registro y plasmarlo en una base gráfica. Esa base gráfica tiene que estar actualizada. Y a partir de toda esta información actualizada, realizar el tema del saneamiento físico, legal y formalización de predios rústicos. Y si se encontraran estos predios rústicos sobre propiedad privada, aplicar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio como parte justamente de este procedimiento. Además del levantamiento catastral que se hará de los predios, conforme al datum actual, y toda esa información ingresada al nuevo sistema catastral, al SCR, como parte justamente del trabajo. Entonces, el ente de formalización regional tiene la labor de ejecutar los procedimientos de formalización, ¿no? Es el ejecutor de todos estos procesos. En cambio, el MIDAGRI, a través de la IGESPAR, es el ente normativo, el ente rector, el ente técnico en el tema de catastro y saneamiento físico legal. Elabora las normas técnicas, las modificaciones de de los reglamentos de la ley, para poder de alguna manera darle mayor viabilidad a los procesos de formalización. Pero dentro también de este esquema, también tiene una responsabilidad con respecto al tema de capacitación y asistencia técnica, donde conjuntamente con los gobiernos regionales crean todo un módulo, transfieran capacidades, donde se den de alguna manera ejemplos prácticos, casuística, ¿no? Situaciones que se pueden presentar en cada gobierno regional y sobre todo cómo se activa una búsqueda en el registro de la propiedad, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son esos lineamientos que uno debe tener cuando va a un registro de propiedad para poder buscar estas propiedades antiguas? Entonces, todo este conocimiento, todas estas habilidades son desarrollados por los equipos técnicos de la IGESPAR en el momento de realizar sus actividades de capacitación, ¿no? Porque es justamente el valor agregado que se necesita para poder desarrollarlos dentro de los esquemas de formalización. Muy bien. Ahora, dentro de los presupuestos
son de alguna manera situaciones donde la entidad pública puede desarrollar dos tipos de actividades, en este caso los gobiernos regionales, ¿no? Actividades relacionadas a solicitudes que presenten los administrados. Los administrados pueden presentar sus solicitudes al gobierno regional y estas serán atendidas por los diferentes tipos de procedimientos que tengan. Pero en especial, dos procedimientos, los procedimientos de adjudicación estatal y los de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Para lo cual estos procedimientos a solicitud de parte son onerosos, se tramitan vía los costos establecidos en el TUPA, ¿no? Pero eso se deja a libertad del administrado de poder recurrir, en este caso a los gobiernos regionales, a poder solicitar estos procedimientos administrativos. Pero también dentro de este esquema, los gobiernos regionales también hay procedimientos de oficio masivos que son gratuitos cuando se toma unidades territoriales y se trabaja todo un sector o un valle. Estos procedimientos masivos de oficio generalmente están establecidos dentro de los instrumentos como el tema del POI, que se establecen justamente intervenciones en diferentes unidades territoriales programadas dentro del año para poder saber exactamente en qué zona se va a ingresar. Y teniendo conocimiento de eso, la persona que no sea beneficiada con esta intervención podría solicitar su formalización a pedido de parte, ¿no? Estos procesos de formalización pueden ser de tipo individual o masivo, ya hemos dicho, por unidades territoriales. Y lo importante que al momento de recoger información en campo al agricultor, estas personas pueden presentar documentos de posesión o propiedad. Depende, volvemos de la casuística presentada. Hay lugares de nuestro país donde las personas ya tienen títulos de propiedad, lo que pasa que no lo han inscrito en el registro. Y en otros casos solamente sí tienen documentos de posesión. Entonces, todos esos documentos se recogen para efecto de realizar un proceso, digamos, de titulación masiva para inscribir esos derechos en el registro de la propiedad como parte del trabajo. Estos predios pueden estar ubicados sobre propiedad estatal o propiedad privada. Ya sabemos si están sobre propiedad privada, tendría que aplicar la prescripción adquisitiva de dominio. Pero ¿qué pasa si algunos predios están sobre propiedad de una comunidad campesina o nativa? En esos casos, ya hemos visto el artículo 3, tenemos que excluirlo. No podemos formalizar esos predios. Están impedidos de su formalización por la limitación del artículo 3 de que es un ámbito excluido. Y sobre esos predios que vamos a formalizar, predios rústicos, no puede haber procesos judiciales ni administrativos que limiten el derecho, donde se discuta la posesión o la propiedad. Entonces, estos presupuestos son importantes tener en cuenta para efecto de realizar un proceso de formalización seguro, ágil y rápido. Muy bien, entonces, para tener claro los procedimientos establecidos dentro del reglamento, el Decreto Supremo 014-2022 MIAGRI, la propia ley en su momento, la 31145, fijó como plazo para formalizar el 25 de noviembre de 2010 como fecha límite para la formalización. Viendo que esta fecha es muy corta, se extendió este plazo al 31 de diciembre de 2015 en mérito a la ley 31848. Entonces, el plazo actual para formalización de predios rústicos sobre propiedad estatal es al 31 de diciembre de 2015 como fecha límite. Esta fecha es idéntica a la de COFOPRI, a la de la municipalidad para formalizar predios urbanos, 31 de diciembre de 2015. Hay un proyecto de ley por la cual se va a extender el plazo de formalización rural al 2020. Todavía está en proceso de aprobación. Y en el tema de tierras serias habilitadas también se aplica la misma fecha, ¿no? El mismo plazo temporal, 31 de diciembre de 2015. Pero en el caso de prescripción adquisitiva de dominio del tema que nos atañe el día de hoy, está supeditado de alguna manera el procedimiento a 5 años de posesión, desde el momento de la presentación de la solicitud. 5 años. Es un plazo más corto, es un plazo corto para el tema de la prescripción en materia rural, a diferencia que el tema urbano, donde se exige sí 10 años de posesión. Entonces, ahí hay una diferencia sustancial con respecto a este procedimiento de prescripción. En materia rural, 5 años, en materia urbana, 10 años que se pide para el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien. Entonces, los predios rústicos de propiedad del Estado, ¿no? Necesariamente tiene que haberse definido que
estos predios rústicos que se van a formalizar y que están antes del 31 de diciembre de 2015, tienen que determinarse que están sobre propiedad estatal, ya sea propiedad estatal inscrita o no inscrita, pero ser una propiedad del Estado, a excepción, hemos dicho, de los predios administrados por el Ministerio de Defensa que tienen una legislación especial. Pero la mayoría de predios prácticamente estarían dentro del grupo que podrían ser formalizables bajo este procedimiento. Y además también tenemos los procedimientos de tierras serias habilitadas también que sean de propiedad del Estado. No hay procedimiento de tierras serias habilitadas sobre propiedad privada. No existe procedimiento en el reglamento. Solamente se habla acá de tierras serias habilitadas sobre terrenos del Estado o de una entidad del Estado, fijando como fecha límite también el tema del 31 de diciembre del 2015 como fecha límite para el tema de su formalización. Una diferencia sustancial en que el tema de formalización de predios rústicos sobre propiedad del Estado y terrenos edificios habilitados es de que en el predio rústico del Estado es gratuito, es decir, es de alguna manera, una liberalidad del Estado, es una donación del Estado, donde se le va a poner solamente cláusulas de reversión, ¿no? De realizar las actividades agropecuarias con un plazo de 5 años, mantener los sistemas de riego y otras características que van a impedir de alguna manera que la persona se desligue del tema agrario para poder de alguna manera después de 5 años consolidar su propiedad. Si incumple estas condiciones, el predio regresa al Estado, al gobierno regional. Y las tierras serias, en cambio, sí la persona o el administrado va a tener que pagar el valor arancelario del terreno, a diferencia del otro procedimiento. Acá sí hay un pago, hay una tasación que se hace ante el Ministerio de Vivienda para que el administrado pueda pagar este valor y ser adjudicado este terreno. En estos casos de las tierras serias hemos dicho de que la persona firma un contrato, suscribe un contrato de transferencia. En cambio, en el tema de predio rústico de propiedad estatal solamente se le entrega un título de propiedad. Ahí no firma el posesionario del predio. Entonces, estas tierras serias habilitadas, cuando se entregue este contrato, también van a tener cláusulas de reversión, las mismas establecidas para los títulos anteriores. Entonces, en propiedad del Estado, los títulos otorgados o los contratos otorgados tienen cláusulas de reversión y estas cláusulas de reversión tienen que ser acatadas y pueden ser levantadas después de 5 años para que la propiedad se encuentre libre y puedan disponer los titulares de dichas predios rústicos y transformarlos o utilizarlos para otra finalidad. Entonces, acá hay una limitante también temporal con respecto a estos, digamos, condiciones de reversión que tienen estos documentos de propiedad. En cambio, la prescripción adquisitiva no. Ahí no se establecen cláusulas de reversión. El título sale limpio, sin estas consideraciones anteriores que hemos mencionado. Además, en la prescripción no se paga, no hay ningún pago que se realiza, se adquiere la titularidad plena del predio, solamente por efecto del tiempo. La prescripción no genera digamos, eh, colocar en este título de prescripción adquisitiva de adquisición de derecho de propiedad el tema de causales de reversión. Es una diferencia sustancial. Y además, en los procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio, pueden existir situaciones donde el propietario privado que es afectado puede oponerse, presentar su oposición o su apelación. Estos documentos presentados, estas acciones o estas solicitudes presentados por el propietario privado necesariamente tienen que ser resueltos por el jefe de la unidad de saneamiento, ¿no? El jefe de la unidad de saneamiento tiene que realizar, pues, el estudio pertinente del caso y resolver, ¿no? Tiene que necesariamente resolver y emitir una resolución administrativa sobre el caso. A diferencia de un notario que no, una vez que recibe un notario una oposición, se inhibe y lo pasa al Poder Judicial. Acá no. Acá el jefe de la unidad de saneamiento rural tiene que emitir opinión con respecto al tema de la oposición. Muy bien. Y se estableció también dentro de estos temas nuevos de la ley, la 31145, un procedimiento nuevo, que es el procedimiento de tracto sucesivo, que generalmente está vinculado a la compra de titularidad de propiedad. ¿A quién? A un propietario inscrito. Hay un propietario inscrito que tiene un título, inscrito en registro público, se le compra una propiedad por un contrato de compra-venta, una escritura, ese a su vez lo vende a un tercero,
después le vende a otro y automáticamente hay una cadena de compradores. Entonces, el último adquirente puede solicitar la inscripción de su derecho de propiedad. No lo tiene porque solamente tiene documentos, tiene escrituras o minutas, pero esas minutas y escrituras le pueden ayudar a regularizar su derecho de propiedad. Y ese procedimiento se llama procedimiento de tracto sucesivo. Muy bien. El catastro, si bien es cierto, lo podemos encontrar a través del visor SICAR, que pueden ingresar cualquiera de ustedes. Solamente basta con poner en Google la palabra SICAR y automáticamente me aparece toda la información catastral levantada por los entes formalizadores, ¿no? Estamos hablando de Lexpet, COFOPRI, los gobiernos regionales, donde esta información, si bien es cierto, grafica el tema rústico, el tema rural, esta información no se encuentra actualizada, ¿no? Es uno de los primeros factores que debemos indicar, no está actualizada, ni predios rústicos, ni lo que son comunidades campesinas y nativas. El segundo factor es de que este visor del SICAR ya no se utiliza. Ha sido reemplazado por el nuevo sistema catastral que es el SCR. El SCR viene siendo administrado por la IGESPAR, pero solamente tienen acceso los miembros o los profesionales de los gobiernos regionales y la IGESPAR. No es un acceso libre a cualquier usuario o a entidades del Estado. En cambio, el SICAR sí. Entonces, ¿por qué se ha creado de alguna manera el SCR? Con la finalidad de concentrar toda la información de los levantamientos catastrales realizados a nivel nacional por los gobiernos regionales en el nuevo datum WGS84. Este nuevo datum permite justamente crear una base nueva, una base sólida de información rural, de un catastro nuevo, pero con la finalidad de que permanentemente se esté actualizando la información. Entonces hay un gran trabajo por parte de la IGESPAR de poder actualizar toda esta información, tenerla en una plataforma, en un servidor, que permita de alguna manera brindar información actualizada sobre los temas en materia de formalización de la propiedad rural. Muy bien. Hay un tema muy importante que surgieron muchas preguntas variadas con respecto a qué hacemos si tenemos como somos propietarios de un terreno, tenemos la partida registral, pero esta partida no tiene un plano y tampoco hemos ido al gobierno regional y tampoco tiene la planimetría. No sabemos la forma del predio, no tenemos un plano. En consecuencia, el reglamento ha establecido el tema de la famosa reconstrucción de información catastral. Entonces podemos recurrir digamos, a este procedimiento para que el equipo técnico del gobierno regional pueda hacer la reconstrucción de esta información catastral, de esta partida, porque esta partida de alguna manera se ha inscrito en mérito justamente a un tema de catastro rural. Y si no se tiene el predio, automáticamente el gobierno regional tiene que asumir ese reto de poder reconstruirlo, definirlo y saber la forma del mismo y emitir el certificado de información catastral. Entonces, la labor de los equipos técnicos del gobierno regional es la reconstrucción de toda la información catastral, ¿no? Más aún de esos predios inscritos, unidades catastrales que no tienen plano. Entonces, este es de alguna manera el fundamento para realizar este trámite ante el gobierno regional. Y como ven, dentro del mismo texto que se ha recogido del reglamento, hablan de los procedimientos que podrían hacer de una titulación masiva, una prescripción adquisitiva, rectificación o conversión u otros procedimientos establecidos, porque muchos títulos nacen o han nacido con este tipo de procedimientos, pero no tienen una planimetría o un plano directamente que los vincule. Entonces, es el momento de poder activar este procedimiento para esta reconstrucción. Muy bien. La base legal de todos los procedimientos en materia rural, ya hemos dicho, de predios rústicos y de terrenos seriazos habilitados, está basada en la Ley 31.145, ¿no? La Ley de Saneamiento Físico Legal y Formalización de Predios Rurales a cargo de los gobiernos regionales. Fue modificada por la 31.848 en el sentido de ampliar el plazo de formalización. Hemos dicho que este plazo se ha ampliado del 2010 al 2015. El reglamento de la 31.145 es el 014, el 014-2022 Midagri, que regula todo el tema o el esquema de los procedimientos aplicables en materia rural. Modificado también por el Decreto Supremo 012-2023 Midagri en el tema del plazo al 2015 y el tema de algunos conceptos que se han actualizado.
Y tenemos la resolución ministerial 332-2022 Minari que autoriza el funcionamiento del sistema catastral rural, que el SSR. El nuevo sistema catastral vigente en materia agraria es el SCR, que lo tenemos acá y que está vigente. Tenemos la resolución ministerial 484-2022 Minari que aprueba los formatos. Estos formatos que se utilizan en el tema de los procedimientos de oficio, en los de a pedido de parte por los administrados o por los profesionales del gobierno regional. Entonces, esto facilita mucho la tramitología, es decir, el trámite mismo para presentar los expedientes administrativos ante el gobierno regional. La resolución ministerial 97 sobre el tema de actualización del otorgamiento de constancia de posesión, la resolución ministerial 142-2023 Midagri, que aprueba la relación de servicios prestados a exclusividad, ¿no? Cuando un administrado quiere fraccionar su predio inscrito, quiere acumularlo, o solamente al contar con un título verde quiere inscribir o inmatricular ese terreno. Entonces recurre, en este caso, al gobierno regional para que les pida los documentos necesarios para llevar su derecho de propiedad en el registro y lo puede inscribir. Pero además hay personas que también cumplen los requisitos para generar un nuevo derecho a través de la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces solicita también la avisación de planos y memorias descriptivas para que pueda iniciar su proceso de prescripción en la vía judicial, en el caso que les presenté. La resolución ministerial 159-2023 en realidad es un procedimiento que trata de regular un vacío que está en el reglamento, ¿no? El tema de los predios inscritos afectados por infraestructura. Entonces, esta resolución aprueba un formato para realizar esta actividad, ¿no? Para el tema de sincerar el tema de estos predios afectados que están generalmente afectados por vías en tema de materia de formalización rural. Muy bien. Y los alcances de la ley. Tenemos como parte de alguna manera central del reglamento y de la ley que los procedimientos que realiza el gobierno regional son procedimientos de oficio y a pedido de parte, como parte de alguna manera del esquema de desarrollo al interior de los equipos técnicos del gobierno regional. Y otro componente especial es la asunción de titularidad, donde el gobierno regional, encontrando predios rústicos sobre un terreno, pues, que puede ser del Ministerio de Educación, del SBN, asume la titularidad operativa para efecto de titular. Entonces son dos, digamos, características especiales del proceso. En los procedimientos, tenemos procedimientos sobre el Estado, ¿no? Los procedimientos de formalización de predios rústicos del Estado de oficio y a pedido de parte. Depende del tipo de procedimiento que asume el gobierno regional. Ya hemos dicho que los de pedido de parte son aquellos que solicita el propio administrado para que se atienda la formalización de su predio. Y también tenemos el procedimiento, también a pedido de parte, del saneamiento físico legal y formalización de tierras heredades habilitadas, ¿no? Incorporadas a la agricultura al 31 de diciembre de 2015. Tenemos también el procedimiento administrativo en propiedad privada, en especial el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Este procedimiento que de alguna manera estamos desarrollando y que exige justamente el tema de la posesión por más de 5 años, en sus dos variantes, procedimiento de oficio y procedimiento a pedido de parte. Además del procedimiento de declaración vía tracto sucesivo, que también está diseñado para poder regularizar el tema de propiedad privada, ¿no? Haberle comprado un propietario privado y que quiera regularizar esa propiedad en el registro de la propiedad, un registro de predios. Y también la generación y prevalencia de la información catastral, prevalencia de la información y el procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de predios inscritos, ¿no? Como procedimiento alternativo para corregir imperfecciones técnicas. Y los servicios prestados a exclusividad para efecto de lo que indicamos para inmatriculación, actualización de información catastral, modificación física de predios como parte, digamos, de las solicitudes que pueden presentar los propietarios privados inscritos de predios rústicos, la inmatriculación de predios de propietarios que solamente cuentan con un título pero no inscrito y que quieran llevarlo al registro para su inmatriculación, y los servicios prestados para el tema de visación de planos y memorias descriptivas para procesos judiciales. Entonces son de alguna manera los procedimientos prestados en exclusividad para que el administrado pueda obtener la documentación necesaria para ingresarlo al registro o al Poder Judicial. Ahora ingresamos al procedimiento administrativo de prescripción adquisitiva de dominio de oficio. Ya este es el procedimiento por unidad territorial, por zonas, ¿no?
Este procedimiento comprende, de alguna manera, 10 pasos, ¿no? 10 actividades, y estas actividades tienen que ser recogidas en el momento que se elabore el punto 9, la emisión de la resolución. Cuando ustedes vean resoluciones administrativas de prescripción en materia rural, necesariamente para que tenga una validez plena y esté bien desarrollado este procedimiento, tienen que estar cada una de las etapas de alguna manera descritas en esta resolución. No puedo pasar de una resolución del número 1 de frente al número 7 y al número 9. No. Tiene que haber una descripción de todas las actividades que ha realizado el equipo técnico legal del gobierno regional. Entonces, como parte justamente de este trabajo. Estas actividades, de alguna manera, se recogen, en fin, para darle un orden al procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Como estamos trabajando temas de propiedad privada, es importante conocer y comprender justamente la lógica de este procedimiento para llevar adelante este procedimiento y al último realizar la independización de los predios que estén superpuestos sobre un tema de propiedad privada. Muy bien. Lo primero que tiene que hacer en un procedimiento masivo, un gobierno regional, es determinar la unidad territorial, ¿no? Esta unidad territorial es de alguna manera definida por el equipo técnico del gobierno regional, en la cual van a hacer actividades de gabinete y campo, y cuando vayan a campo van a establecer los puntos de control, ¿no? Van a tomar puntos de control con GPS para poder definir este ámbito o unidad territorial, que puede ser un sector, un valle, ¿no? Un distrito. Entonces, estas unidades territoriales son el ámbito donde se va a hacer el estudio primero de propiedad y también el levantamiento de los predios rústicos que se van a hacer materia de formalización. Entonces, la unidad territorial nos ayuda a definir el ámbito de intervención por parte de los equipos técnicos del gobierno regional. Ahora, al definir una unidad territorial se le tiene que dar un nombre. Por ejemplo, Sayan 1, Supe 2, hay que una denominación. Además, las unidades territoriales, aparte de tener un plano base, una planimetría con puntos de control geodésico notables para poder definir ese polígono, tiene que este polígono ser aprobado, ya sea con un informe o una resolución, pero tiene que haber una aprobación por parte de la instancia formalizadora para que esta información sea transferida a la IGESPAR e ingresada al SCR. Es decir, las unidades territoriales como polígonos son ingresadas ¿a dónde? Al sistema catastral, al SCR. Y a partir de ese ingreso se puede continuar con las siguientes etapas. Entonces, uno de los presupuestos para continuar con el proceso de formalización rural es ingresar la unidad territorial e indicar que dentro de esa unidad se van a hacer los levantamientos catastrales de las unidades que cada uno han identificado en el momento del saneamiento físico legal masivo. Entonces, definimos la unidad territorial, definimos la planimetría, los puntos de control, lo aprobamos con una resolución o con un informe, lo migramos al SCR y a partir de ahí ya concluiría nuestro tema de haber definido nuestra unidad territorial con un nombre, una denominación y sobre todo con datos técnicos que nos permite justamente ubicar la zona de trabajo para continuar con la siguiente actividad. La siguiente actividad, después de haber determinado esta unidad territorial, y como lo ven ahí, esta unidad territorial graficada en azul, vemos que al interior hay los predios rústicos y es uno de los puntos que quiero tocar. Algunos gobiernos regionales están haciendo esto, es decir, toda esta unidad territorial, digamos, que tenga 500 hectáreas, lo están inmatriculando directamente. Y ahí hay un error, porque al interior de esta unidad territorial pueden haber parques, colegios, postas médicas, centros poblados, carreteras, otros, de alguna manera, otros predios que no van a ser saneados por el gobierno regional. Entonces, no debería inmatricularse o tocarse esos predios. Solamente la unidad territorial es un área de trabajo, no es para que la inscriban al nombre del gobierno regional. Lo que se va a inscribir a nombre del gobierno regional son todos los predios rústicos que están al interior de esta unidad territorial. Eso sí se va a inscribir, porque es un predio que tiene la naturaleza agrícola y que es competencia del gobierno regional. Entonces, este punto es muy importante comprenderlo porque van a ver casos en la práctica donde hay toda una matriz
donde se han tomado áreas que no le corresponden en competencia a los gobiernos regionales y que de alguna manera están excediendo lo que dice el reglamento. Entonces, pero si se ha hecho bien, vamos a pasar de la unidad territorial al diagnóstico técnico legal. Y este diagnóstico técnico legal, hemos dicho que hay tendencias que se llevan de alguna manera dentro de los gobiernos regionales. Una de las tendencias que hemos mencionado es de que los funcionarios o el abogado, los técnicos del gobierno regional están reproduciendo el texto del certificado de búsqueda catastral en sus informes de diagnóstico técnico legal o físico legal. Están reproduciendo todo. Y si el certificado catastral me dice de que no hay antecedentes registrales, ellos también concluyen que no hay antecedentes registrales, sin hacer la búsqueda necesaria en el registro que hemos hablado. Es una primera tendencia. Esta tendencia es una tendencia que podría llevarme a nulidades futuras. La segunda tendencia es de que el diagnóstico podría estar supeditado o definido por el tema de bases gráficas o capas gráficas, ¿no? Donde el técnico a través del sistema AutoCAD ArcGIS comienza a hacer traslapes de información, superposiciones, y define exactamente si estamos frente a una propiedad estatal, privada o pública, ¿no? Una comunidad campesina. Esto, de alguna manera, es un punto mucho más elevado que el anterior, pero no es completo, porque la información de los diferentes visores o servidores no está actualizada y podría conllevar también a error, ¿no? También esta forma de hacer diagnóstico no se condice con lo que el reglamento especifica. Pero sí el reglamento fue muy claro en explicar qué es lo que se debe hacer. Y sobre todo hay ya muchos gobiernos regionales que están aplicando esta metodología: hacer la búsqueda de toda la información técnica, legal, gráfica, alfanumérica, hacer el estudio de propiedad en el registro, leer los tomos antiguos, como el tomo de propiedad, y toda esa información vaciarla en una base gráfica de propiedades y tener una base gráfica sólida y actualizada de toda la información necesaria para hacer nuestros trabajos de formalización. Eso da como consecuencia la elaboración de un diagnóstico físico legal o técnico legal del predio rústico de la unidad territorial que vamos a trabajar. Entonces, es de alguna manera la metodología que debe aplicarse para estos estudios de propiedad. Ahora bien, en el concepto del tema de predios rústicos, el tema del diagnóstico técnico legal es en realidad un conjunto de actividades, ¿no? ¿Orientadas a qué? A definir dos aspectos importantes: el aspecto técnico de limitaciones donde no se puede intervenir y el aspecto legal donde se tiene que definir la titularidad del terreno, del predio. Y definiendo la titularidad del terreno, se va a definir qué procedimiento aplico. Ya sabemos, si está sobre propiedad estatal, aplicaremos una independización o una inmatriculación de ese terreno, depende de la titularidad del Estado, para hacer lo que se llama saneamiento estatal, para lo que se llama, hacer lo que se llama adjudicación estatal. Pero si se encuentra sobre una propiedad privada, realizaremos el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, la brigada que realiza este trabajo, un técnico en ciencias agrarias y el abogado, tiene que tener pleno conocimiento de que estos dos aspectos, el técnico y el legal, van de la mano y que al final sale o define un diagnóstico o un informe que determina justamente la procedencia de un procedimiento determinado, ¿no? Ya sea en propiedad estatal o en propiedad privada. Muy bien. Entonces, el propio reglamento ya me establece parámetros de estudio, definición. Es decir, la brigada necesariamente se tiene que ceñir a estos parámetros establecidos dentro del reglamento. Y el reglamento es muy claro cuando habla de que necesariamente el tema del diagnóstico está basado en la investigación registral, ¿no? La investigación registral de los antecedentes de dominio, en la existencia de superposiciones. Es decir, ya el reglamento me está dando o me está alertando de que tengo que hacer un estudio minucioso del registro y no basarme solamente en el certificado de búsqueda catastral. Esto va a conllevar de que este estudio minucioso de los derechos de propiedad va a definir justamente una buena estrategia de formalización, determinar que estamos en propiedad privada o determinar que estamos en propiedad estatal, pero se tiene que hacer este estudio necesario independientemente a la opinión que me brinde el registro a través del certificado
de búsqueda catastral. Entonces, es uno de los aspectos importantes del diagnóstico técnico legal y que lo advierte dentro del procedimiento, ¿no? Y además, la determinación de todas las limitaciones técnicas que está concentrado en el artículo 3 que hemos mencionado, ¿no? Zonas de riesgo, zonas arqueológicas, zonificación, existencia de títulos de propiedad, inscritos o no inscritos, ¿no? Al final, todos estos elementos van a conllevar justamente si se existe una suspensión de carácter técnico o una suspensión de carácter legal en el procedimiento. Pero se tiene que analizar todo su conjunto porque es parte del trabajo de diagnóstico técnico legal. Además, se tiene que describir el tema de la zona de trabajo, si es una unidad territorial o si es un predio individual, se tiene que describir estas zonas donde se va a intervenir y se va a hacer este estudio, ¿no? Ahora, en los informes de diagnóstico tiene que haber también una descripción del marco legal que vamos a utilizar y sobre todo la metodología de trabajo, cómo vamos a hacer nuestra búsqueda en el registro de la propiedad. Eso lo tenemos que describir en nuestro informe para saber qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos revisado en un determinado registro. Y además vamos a analizar toda la información recopilada dentro de este proceso viendo los antecedentes de dominio, los títulos archivados, la existencia de otros títulos de propiedad que podrían también estar inscritos, verificar el tema de duplicidades registrales, ver también temas técnicos como el tema de concesiones mineras, concesiones forestales, ¿no? Y otros ámbitos que pueden repercutir sobre el proceso de formalización rural. También tenemos que ver la existencia de procesos judiciales o conflictos que podrían haber al interior de estas zonas. Si está judicializado, lamentablemente vamos a tener que suspender los procedimientos administrativos porque ya ha habido muchos casos donde un procedimiento administrativo puede paralizar estos procedimientos, procedimiento judicial puede paralizar los procedimientos administrativos. Entonces, ya hay un lineamiento al respecto que tenemos que estar a la espera que se resuelva en la vía judicial para poder intervenir. Además del tema de información que recopilemos de todo lo que son comunidades campesinas y nativas que puede repercutir sobre las áreas en saneamiento, ¿no? Como parte, digamos, del proceso y de las limitaciones donde no se puede intervenir. De todas maneras, se recoge toda la información relevante dentro de este proceso de formalización, ¿no? Verificaremos la existencia de títulos de propiedad inscritos y no inscritos dentro de la zona de trabajo o unidad territorial. Y al final de todo este proceso, de esta recopilación, de esta síntesis de información, emitiremos un informe de diagnóstico donde va a tener tres elementos importantes: las conclusiones, las recomendaciones y las acciones de saneamiento que debemos hacer para poder generar o de alguna manera definir el tipo de propiedad donde nos encontramos. Muy bien. Una vez terminado este diagnóstico, emitido el informe, firmado por la brigada, vamos a tener que elaborar un archivo, el famoso file de palanca, donde están todos los documentos. Estos documentos son el sustento, de alguna manera, de nuestro proceso de formalización. Ahí van a estar las partidas, los títulos archivados, los oficios, las resoluciones, los planos, toda la información vinculada a mi proceso de formalización. Ahora, hay que tener en cuenta que la formalización en costa y sierra es totalmente diferente en selva. En el tema del diagnóstico se exige también que se haga un tema de evaluación de suelos, ¿no? Lo que se llama un estudio por capacidad de uso mayor del suelo, como parte del diagnóstico técnico legal. Y eso se hace para predios ubicados en selva y en CG de selva. Entonces, es uno de los elementos excepcionales que se pide en este tema del diagnóstico técnico legal. Muy bien. Este diagnóstico, de alguna manera, nace también de la recopilación de información. Información que puede tener la misma entidad o entidades externas, donde se recopila esta información para plasmar y para actualizar nuestro informe de diagnóstico técnico legal. Y este diagnóstico va a traer como consecuencia que el ente formalizador, el abogado y el técnico, emita o elabore los oficios necesarios para enviarlos o remitirlos a las diferentes entidades públicas, pidiendo justamente información, ya sea en formato digital o en formato papel. Y esta información va a servir como base para poder
actualizar nuestra base gráfica de propiedades. Entonces, esta es una actividad de alguna manera muy dinámica para efecto de obtener toda la información necesaria. Toda esta información que nos brinden las entidades públicas y privadas va a ser plasmada o ingresada a nuestra base gráfica de propiedades. Esta base gráfica de propiedades que puede ser en AutoCAD, en ArcGIS, va a tener todas las capas temáticas de información. Y a partir de ahí podemos superponer polígonos y poder llegar a conclusiones cuál es el procedimiento que debemos hacer caso por caso. Entonces, tener la base actualizada es uno de los objetivos principales en el proceso de formalización. Ahora, con esta información de los planos temáticos, con esta base gráfica, elaboraremos planos temáticos sobre el tema de información preliminar, planos temáticos de diagnóstico o planos específicos de diferentes zonas donde estemos trabajando, ¿no? Zonas de riego, zonas de parques nacionales, zonas, digamos, reservadas, etcétera. Una serie de situaciones que podemos filtrarlas a través de la información que recopilemos de las diferentes entidades del Estado. Entonces, estos planos nos ayudan a tomar decisiones si continuamos o no con el proceso de formalización. Con la información recopilada, tenemos que hacer necesariamente una acción de campo, una acción de ir a campo y verificar in situ todas las características que hemos detectado justamente en esta unidad territorial, para verificar si pueden encontrarse otros títulos de propiedad, por ejemplo, de la zona, títulos no inscritos. Puede ser que hay otras clases de limitaciones, el tema de fajas marginales, zonas arqueológicas, otras clases de limitaciones que podamos detectar en campo. Y además, ver el tema del estudio agrológico que se está haciendo, ¿no? Al interior de la unidad territorial, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? ¿En qué tiempo lo van a desarrollar? Porque como hemos dicho, en el tema de formalización de selva y CG de selva es importante contar con este estudio agrológico de capacidad de suelo por uso mayor, que es parte del diagnóstico técnico legal o físico legal que se va a presentar para continuar con el procedimiento. Y además realizaremos el estudio registral. Yendo al registro de predios, sacaremos los tomos más antiguos, la información más antigua de la jurisdicción para analizar qué otros derechos de propiedad existen en la zona y poder determinar que solamente o es uno o dos titulares donde se va a realizar el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, esto es una parte importante, cómo buscar la información en el registro a través de la información que obra en los tomos antiguos, en las partidas, en las fichas, en los títulos archivados. Toda esta información tenemos que hacer un estudio, una lectura minuciosa para poder sacar justamente esa información necesaria para poder determinar exactamente sobre qué predio estamos, si es un predio del Estado o es un predio de propiedad privada, ¿no? Entonces, este estudio de propiedad va a conllevar de que al final de este proceso de recopilación de información, pedirle a las entidades públicas información, revisar la información, vamos a tener que hacer un análisis de las mismas. Es decir, vamos a analizar información gráfica recepcionada, información literal, información de campo, información registral. Toda esa información va a generar un análisis de la factibilidad de continuar con el proceso de formalización rural de la unidad territorial. En consecuencia, si fuera así, vamos también, como parte del trabajo, a actualizar nuestra base gráfica de propiedades. Esta base gráfica de propiedades, que va a estar diseñada para solamente poner los polígonos de los predios rústicos, de los predios levantados, de los levantamientos catastrales, para poder saber qué procedimiento aplicamos en cada caso. Y al final, el diagnóstico va a ser suscrito por el abogado y el técnico, el equipo técnico que haya realizado este trabajo, ¿no? Cada uno de los aspectos ya está definido dentro del reglamento, las partes de un informe de diagnóstico. Este informe de diagnóstico se puede hacer en un sistema o se puede hacer directamente en Word, en Excel, en Access. Depende ya de cada gobierno regional cómo lo elabora, ¿no? Preferible hacerlo en un sistema propio por parte del gobierno regional. Muy bien, entonces toda la información que hemos recopilado del diagnóstico tiene que ser plasmada, digamos, en bases gráficas. Y estas bases gráficas se tienen que actualizar. Podemos tener información del SICAR y esta actualizarla a través de la información que recopilemos. Entonces tendría que verse así, ¿no? El SICAR y con los nuevos polígonos de propiedades, ya sean comunidades campesinas,
comunidades, propiedades privadas, propiedades del Estado. Entonces, toda esta información se tiene que visualizar así, en la nueva base que esté elaborando, en este caso, el gobierno regional, porque va a tener el sustento de los planos y va a tener el sustento de los títulos archivados y el sustento de la partida registral de donde nace ese derecho. Y tendrá que colocarlo como texto dentro del tema mismo para poder definir estos derechos y poder hacer justamente las acciones necesarias de formalización. Una vez definido esto, nuestro diagnóstico, nuestra base gráfica, pasamos a la promoción y difusión. ¿Para qué? Para comunicar a los administrados, agricultores, a los colindantes y a las autoridades del sector de que se va a realizar todo este proceso de levantamiento de la unidad territorial y que todos estén presentes. Porque el éxito de una formalización depende de la presencia del agricultor, que tiene que estar presente. ¿Qué pasaría si no se hace promoción y difusión y se va a campo a levantar y a veces no se va a encontrar al agricultor que se fue a trabajar a otro lugar, o no están los colindantes, o no hay autoridades que verifiquen o validen justamente el procedimiento? Sería de alguna manera un fracaso el proceso de formalización. Por eso es importante que la promoción y difusión sea ese primer aspecto, ese primer bastión que vaya a campo y que defina de alguna manera día y hora cuando se va a realizar todo este proceso de levantamiento de información. Una vez cumplida esta labor y tenemos ya a las personas presentes en cada uno de sus predios, se va a hacer el empadronamiento predio por predio, unidad por unidad, donde se va a identificar al poseedor del predio, a formalizar. Este poseedor que va a presentar documentos, en este caso si estamos frente a un tema de prescripción adquisitiva, una prueba principal y una prueba complementaria de más de 5 años de posesión, que son los elementos esenciales para un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Además de recabar el tema de la declaración jurada, de no tener vínculo contractual ni con el titular ni propietario, ni haber proceso judicial al respecto. Cuando se baja a campo, puede ser que no se encuentra el titular, ¿no? En este caso al agricultor. Entonces, se bajaría 2 veces adicionales. Si en esas 2 veces adicionales se baja y no se encuentra el titular, automáticamente se cierra el expediente y deja de ser masivo y se pasa a un tema de a solicitud de parte, como de alguna manera, para que la persona tenga la libertad de presentarlo directamente al gobierno regional por un procedimiento a solicitud de parte. Se hace la linderación, la medición del predio, el técnico de campo va a hacer justamente las mediciones respectivas para levantar el predio y generar el catastro de ese predio. Además, realizará la verificación de la explotación económica de este predio, ¿no? Con todas las características y efectuará de alguna manera el llenado de la ficha catastral rural. Es el momento donde el técnico en ciencias agrarias llena esta ficha con todos los datos, todos los, digamos, los generales del titular, del poseedor, ¿no? Y además la actividad agropecuaria que está realizando. Ahora, esta actividad del llenado de la ficha y recorrer el predio tiene que ser conjuntamente con los colindantes para evitar, en este caso, nulidades futuras u oposiciones al respecto. Además, pues la participación de las autoridades del lugar le dará mayor validez a este proceso de levantamiento de información técnica de la alineación y de la verificación de la explotación económica. En consecuencia, con esta información se elabora la parte gráfica, en especial los planos que están contenidos en los certificados de información catastral. Cuando hablamos de certificados de información catastral, estamos hablando de los planos, de estos planos que de alguna manera recogen la realidad en campo. Esta realidad levantada por parte del equipo técnico, en este caso el técnico de ciencias agrarias, con su GPS, ¿no? Con la corrección diferencial y todos los aspectos técnicos, va a estar reflejada en un producto que se llama certificado de información catastral. Es decir, cuando hablemos de certificado de información catastral, estamos definiendo al plano de la unidad catastral, parte del proceso. Además, también se van a elaborar planos o información gráfica en su contenido general con un plano de un sector o de la unidad territorial que será el plano general de todos los predios levantados de todas las unidades catastrales. Por supuesto que toda esta información se tiene que enviar a la EGESPAR para ingresarlo al sistema, al SSR, porque los certificados de información catastral se emiten a partir del sistema, del famoso SSR, como parte del proceso. Ya hemos dicho de que esta información que se pida
parte técnica, va a estar generada a través del sistema catastral como parte única. No lo genera el gobierno regional, lo genera el sistema, donde el gobierno regional tiene los accesos y la IGESPAR genera toda la información necesaria para la inscripción. Muy bien. Una vez que se ha realizado este tema de levantamiento de información, recopilación de información, prueba principal, prueba complementaria, elaboración de plano, certificado de información catastral, toda esta información, más todos los anexos y los informes, son derivados al abogado calificador. Este abogado calificador no es el mismo abogado que ha trabajado en campo. Es decir, si la brigada estaba formada por el señor José y el señor Felipe, abogado y técnico, ninguno de ellos, ni el técnico ni el abogado, puede ser el calificador. El calificador tiene que ser otra persona, otro abogado, no puede ser el mismo. Si fuera el mismo, ahí habría el primer principio de nulidad. No puede el calificador ser el abogado de campo. Yo sé que algunos gobiernos regionales no tienen mucho personal y ha habido casos donde el abogado de campo también es calificador. No es así. Se ha establecido claramente en el reglamento que el calificador tiene que ser otro abogado conocedor del tema en materia rural, en este caso de prescripción, que va a analizar la parte técnica y la parte legal. Entonces, va a recibir la información de la brigada de campo y él va a realizar su propio análisis de la información. Recibe la información de este informe de preevaluación de la brigada y va a analizar todos los documentos si cumple con los requisitos establecidos en el reglamento para a esa persona declararlo como apto, ¿no? Declararlo como apto para el otorgamiento de un certificado de declaración de propiedad o por esta declaración de prescripción adquisitiva de dominio. Tendrá que revisar los documentos, aplicar las reglas o los principios sobre posesión continua, sobre tema de tracto sucesivo y otros, de alguna manera, principios básicos en el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, este abogado calificador analizará toda la documentación presentada, en este caso, la ficha catastral rural, ¿no? Los documentos que se han anexado, y cualquier otro medio probatorio necesario para probar justamente su condición. Al final, de alguna manera, esta calificación va a traer como consecuencia, si digamos, en la unidad territorial tenemos 400 agricultores, 400 personas que se van a levantar información sobre 400, cuando pasen las fichas o la información, no necesariamente los 400 van a ser declarados aptos. Puede ser que 300 sean declarados aptos y 100 van a contingencia. ¿Contingencia por qué? Porque uno, los documentos presentados no acreditan más de 5 años. Dos, no ha estado presente, de alguna manera, titular ausencia, contingencia. Tres, conflicto entre los colindantes, contingencia, no va apto. Entonces, una serie de situaciones que impiden calificarlo como apto. Por eso puede ser del total un porcentaje declarado apto y otro declarado en contingencia. Entonces, eso se define a través del tema de la calificación que hace este abogado. Muy bien. Entonces, la calificación de este abogado especialista va a traer como consecuencia la definición de aptos. Y una vez que defina aptos, va a tener que generar un padrón, una lista, donde estén estos 300 que son calificados como poseedores aptos para la entrega de este título de saneamiento de propiedad. Y también tendrá que definir el calificador aquellos que van a contingencia, que los dejará de alguna manera pendientes de titular y que regresará las fichas o la información al equipo de campo, el equipo técnico, para que haga un nuevo levantamiento de información, una segunda vez, una segunda bajada a campo. Pero el grupo que sí calificó, estos 300, sí pasará a las siguientes etapas. Por eso que es muy importante este padrón que emita, o un informe, por supuesto, que emita el calificador, para saber exactamente quiénes han pasado esta primera barrera de calificación para ser declarados como poseedores aptos para el tema de continuación del proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Este es el formato del listado de poseedores aptos que se tiene que publicar, ¿no? Que es el acta de publicación, donde firman justamente los representantes y sobre todo las autoridades del sector, para darle validez justamente al tema de la continuación del procedimiento de prescripción. Muy bien. Una vez publicado el padrón, ¿no? En el local de la municipalidad, la dirección agraria, jueces de paz
y también de alguna manera tomado o levantada el acta de cuándo se publicó para ver y contar las fechas, se realiza el tema de la anotación preventiva. ¿En dónde se va a anotar? Y es una de las primeras características que tiene que ver el tema de la prescripción. La prescripción, hemos dicho que tiene que haber un propietario privado que tenga una partida registral, digamos la partida 11, 12, 13 de propiedad del señor Juan Pérez que tiene 100 hectáreas. Y así a Juan Pérez se le va a prescribir un área. En consecuencia, la anotación preventiva se realiza sobre la propiedad o la partida de este señor Juan Pérez, sobre esa partida de propiedad privada. Entonces, esa anotación tiene una vigencia de 2 años que puede ser prorrogada por otros dos, pero se anota ahí, no se genera una nueva partida. ¿Cuándo se genera una partida nueva en el registro, vía inmatriculación? Cuando el propietario es un propietario no inscrito, pero es un propietario que tiene un derecho o un documento, pero como no tiene partida registral, se genera una nueva partida. Entonces, en esos casos, sí se genera una nueva partida, pero en el supuesto de que exista un propietario privado identificado que tiene su partida registral, se anota en esa partida el tema de la anotación preventiva para hacer el tema de publicidad. Entonces, si se toma la prescripción de parte de un predio matriz, se tiene que adjuntar necesariamente a esta solicitud de anotación preventiva el certificado de información catastral como parte justamente de la publicidad del tema de la anotación preventiva. Entonces, no hay que perder de vista que la anotación preventiva tiene que ir necesariamente sobre el tema de propiedad privada, anotar en la partida del propietario privado identificado. Una vez anotado en la partida del propietario privado del señor Juan Pérez, en su partida 11, 12, 13, se le va a tener que notificar también a este señor Juan Pérez en su domicilio, en su domicilio el domicilio conocido, ya sea de RENIEC, si es una persona jurídica en el tema del RUC, pero tiene que haber una notificación a este propietario. Y también se le va a notificar a aquellos terceros. Por ejemplo, si en la partida de Juan Pérez, la 11, 12, 13, hay una hipoteca del banco de créditos, tendrá que notificar también al banco de crédito. A todos los que tengan cargas y gravámenes sobre el predio matriz que se va a prescribir, se le tiene que notificar. Entonces, además de esta notificación personal, hay una notificación por carteles, donde se va a pegar un cartelón por 7 días en el predio o en los predios que se van a prescribir, para lo cual, o al momento de pegar el cartel, se tiene que levantar un acta de inicio de esta publicación de 7 días, donde se haga constancia de que se ha iniciado el tema de la publicación para que se deje a salvo el derecho de poder oponerse en su momento. Y hay un plazo de 10 días para poderse oponer, finalizado el tema de la publicación del padrón. Este es el modelo de notificación por cartel en el tema de prescripción adquisitiva que se pega en el predio. Ahora, una vez notificado, una vez publicado el cartel con el acta que se inicia el día 1 de enero y termina el día 8, que se han publicado los 7 días, automáticamente se deja de alguna manera el plazo para que dentro del plazo de 10 días cualquier interesado con legítimo interés podría oponerse al procedimiento de prescripción. Puede presentar su oposición ante el gobierno regional. Es decir, este es el momento adecuado donde se puede oponer cualquier persona, en este caso el propietario, en este caso aquel que tiene una carga, un gravamen o cualquier tercero, podría oponerse al procedimiento de formalización sobre determinados predios donde se va a declarar el tema de prescripción adquisitiva de dominio. Ahora bien, hemos dicho de que si hay oposición, el tema no se congela o no se paraliza, se continúa. Esta oposición es resuelta por el jefe de la unidad de saneamiento rural del gobierno regional y le notificará justamente al opositor que se ha resuelto, ya sea a favor o en contra, y si es en contra, si le dice que es improcedente, continuará el proceso de formalización, pero se resuelve necesariamente en primera instancia administrativa. Una vez que se resuelva la oposición, sea declarada improcedente, se pasa ya a la emisión de la resolución. Este mismo jefe de la unidad de saneamiento va a emitir la resolución que va a declarar la prescripción adquisitiva de dominio, cancelando las cargas y gravámenes que existan al haberse notificado a todos aquellos a que estén en la partida registral. La emisión de la resolución administrativa va a generar como consecuencia la declaración de prescripción adquisitiva
y la adquisición de los derechos de propiedad a favor de todos estos titulares declarados aptos, ¿no? Y va a mandar en esta resolución la expedición de este certificado de declaración de la propiedad, que es del título de propiedad, y la emisión de los certificados de información catastral, que es, ¿qué? Es el famoso plano que se adjunta, es el título más el plano. Ahora bien, hemos indicado taxativamente de que estas resoluciones de prescripción que las pueden leer de los diferentes gobiernos regionales tienen que plasmarse de forma exacta, es decir, no puede haber errores en la, digamos, en la descripción de esta resolución. Sabemos que una resolución administrativa tiene los vistos, los considerandos y la parte resolutiva. Entonces, en la parte de los considerandos deben estar establecidas todas las etapas que hemos visto, fundamentando que se ha cumplido cada una de ellas. En especial, la resolución debe contener, la de prescripción, debe contener al propietario privado a quien se le va a prescribir y la partida registral, que es uno de los elementos esenciales. Si una prescripción no contiene ese dato, prácticamente estaremos hablando de una prescripción contra el Estado. Y esas situaciones de prescripción estatal no existen, no están contemplados en el reglamento. La prescripción está orientado a un titular que se le va a cancelar su partida, se le va a independizar su área y se van a generar nuevas partidas registrales a partir de esa información. Por eso es importante revisar estas resoluciones administrativas otorgadas por los gobiernos regionales en materia de prescripción adquisitiva para ver si están haciendo las cosas correctamente o están obviando procedimientos. Muy bien, una vez emitida la resolución, esta resolución va a tener que ser nuevamente notificada al propietario privado y también a los que tienen cargas y gravámenes, para que dentro del plazo de 15 días de notificado puedan realizar o presentar su apelación. Si un propietario privado apela, esta apelación tiene que subir a segunda instancia administrativa del gobierno regional, es decir, tiene que ser vista por el superior jerárquico del jefe de la unidad de saneamiento. Esta segunda instancia administrativa va a valorar todos los medios probatorios, va a revisar la resolución, va a verificar que se haya realizado todo el procedimiento acorde al reglamento. Y al final sacará o emitirá una resolución también en segunda instancia donde confirmará o revocará esta decisión. Ya depende de los argumentos que presenten los propietarios. Por supuesto que podría pedir el propietario el uso de la palabra en segunda instancia para argumentar su posición, pero eso ya está dentro del desarrollo temático mismo de las acciones o actividades que se desarrollan en segunda instancia administrativa, pero es parte del procedimiento. Muy bien, entonces, en el hipotético caso de que sea declarada improcedente esta apelación, prácticamente concluirá el tema de el acto administrativo, es decir, es cosa decidida, pero aún le queda al propietario otro mecanismo de impugnación, pero ya en la vía judicial, a través del contencioso administrativo. Esta parte del contencioso administrativo no está centrado en el reglamento no lo contempla, solamente termina el tema de segunda instancia. El tema de que se puede impugnar una resolución de segunda instancia administrativa de gobierno regional sí está contemplado en la ley de procedimientos administrativos, en este caso la ley del procedimiento contencioso administrativo, donde se pueda impugnar este tipo de resoluciones. Y al judicializarse, automáticamente se suspende los efectos de esta resolución mientras, no se, mientras se resuelve en la vía judicial. Esa es otra alternativa que hay pendiente en el proceso de prescripción. Entonces hay que tener en cuenta no solamente la segunda instancia administrativa, sino todo lo que podría ocurrir a futuro en estos procedimientos. Pero si no hay esta demanda de nulidad de acto administrativo, el ente formalizador queda firme la decisión, como esta resolución queda firme en segunda instancia y automáticamente se tiene que emitir ya los documentos necesarios para que se vaya a inscribir los derechos de propiedad, los títulos de propiedad o estos certificados de propiedad, de declaración de propiedad a favor de los 400 administrados, 400 agricultores que se van a inscribir en el registro de predios. De consecuencia, en el punto 10 de la emisión de los documentos necesarios,
el ente formalizador regional, concluido el procedimiento administrativo, va a emitir un oficio donde va a pedir la inscripción de estos 400 títulos certificados de declaración de propiedad al registro, adjuntando el tema de la certificado de información catastral, 400 certificados que son los planos, el archivo digital y también la base gráfica que contiene justamente toda esta información. Toda esta información se va al registro y se inscribirían los derechos de propiedad a favor de cada uno, siempre tomando como referencia de que se ha prescrito una propiedad privada, para lo cual se van a independizar esos predios del propietario privado para generar nuevas partidas o fichas registrales, que es prácticamente el procedimiento adecuado que se debe aplicar en esta práctica de procedimientos administrativos de propiedad. Muy bien. Entonces, esta parte final, de alguna manera, conlleva de que así debería concluir un procedimiento de prescripción adquisitiva, con el emplazamiento del propietario privado, de su partida registral, la independización de los predios, que es el efecto práctico de una prescripción, ¿no? Donde se haya notificado, emplazado un propietario, cumplir con todos los requisitos y sobre todo con todas las etapas que están diseñadas dentro del reglamento de formalización. Muy bien. Ok, entonces dejamos ahora el espacio para las preguntas. Muy bien. Y nos vamos a los participantes para que levanten la mano y comenzamos con las primeras preguntas. Muy bien. Carlos Francisco, la primera pregunta, por favor, sea breve. ¿Qué tal? Buenas noches, docente, Buenas ¿qué tal? noches, Buenas sí. noches. Una consulta. Lo que pasa es, en la comunidad campesina, si bien es cierto cuando explicó que anteriormente el SICARI era para ver y no está actualizado, pero ahí sí te manda las coordenadas, ¿no? Por ejemplo, su vecino de un conocido ha vendido su terreno, tiene su título de propiedad y todo ello, pero en el título le manda 3,5 hectáreas que haya tenido, ¿no? Pero al momento que haya vendido una parte, ya en el programa le figura al otro propietario, ¿no? Una partida electrónica y sumando lo que ha vendido más lo que tiene, obviamente suma, digamos, 1 hectárea más, ¿no? De lo que tiene registrado en registros públicos. Claro, Eso es mi consulta, ¿no? ya. Lo que pasa es de que si una persona tiene un predio rústico de, digamos, 5 hectáreas y vende 2 hectáreas, lo lógico es de que al momento de vender se independice 2 hectáreas y le quede 3 hectáreas como remanente. Y eso lo refleja el catastro, ¿correcto? Pero a veces hay situaciones donde una persona tiene 5 hectáreas, vende 2 y cuando va a tramitar su inscripción, el gobierno regional lo inmatricula nuevamente ese predio y prácticamente queda el predio supuestamente con un área superpuesta de 5 con 2 hectáreas. Ese es un caso. Y el otro caso es de que inmatricula un predio y le suma a las 5 hectáreas y hace una rectificación y en realidad ahora el predio tiene 7 hectáreas. Entonces, son situaciones ya de irregulares que se hacen al interior. Pero por eso, justamente todo eso se da por la falta de una actualización catastral. Si hubiera un catastro donde están definidos todos los predios con sus áreas, ya no se permitiría crecer o aumentar, salvo el tema de ocupación por prescripción. Pero lamentablemente el catastro está muy, digamos, desactualizado. Y eso genera imperfecciones de este tipo, ¿no? Entonces, habría que analizar el caso concreto para ver si esta persona independizó 1 hectárea y por qué razón ahora suman más área de la que tenía originalmente, lo que no debería suceder. Correcto. Muy bien. Ok. Su pregunta, Joel. Joel, su pregunta. ¿Qué- Bueno, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, buenas noches. Sí, Joel, te escucho. Mi consulta es, ¿cuánto es el plazo correcto para hacer la calificación? O cuánto podrían demorarse máximo para esa etapa dentro del saneamiento? Gracias. Ya, muy bien, Joel. Lo que pasa es que el reglamento no te lo dice y depende de la carga. Si es un expediente en tema de un individual
la podemos hacer la calificación, digamos, pues en un par de horas, ¿no? Depende de la habilidad también del calificador, del abogado calificador. Si es un expediente masivo que te recibas 400 expedientes, vas a tener que tener varios días para poder calificar cada uno de ellos con sus características, con los documentos que vas a revisar. Eso depende del grado de organización y sobre todo el grado de conocimiento del calificador, ¿no? Entonces, no hay un estándar para saber cuántos expedientes. Por ejemplo, en el tema de urbano, ahí sí hay como le dicen, un estándar, ¿no? Calificar 40 fichas, ¿no? Por día. Eso es lo estándar, igual que el empadronador, que también tiene 60 fichas por día. Entonces, hay estándar que se ven ya en la práctica, ¿me entiendes? Pero eso va a depender mucho del tema de la experiencia que tenga el calificador. Un calificador nuevo le puede dar hasta 5 fichas, se puede demorar más tiempo del necesario porque no conoce el tema y va, digamos, a cometer errores. Porque después, ojo, y no lo dice el reglamento, ese calificador debería tener un control de calidad para ver de que de las fichas calificadas todo esté bien. Habría tener un filtro. O lo que pasa es que en el manual de calificación tendrá que definirse todos estos aspectos importantes con respecto a la calidad que tiene que tener el proceso de calificación de predios rústicos. Bueno, eso está en diseño, van a aprobar un manual de calificación, ojalá que salga esto y ahí se establecerán más o menos patrones con respecto a producción, pero generalmente solo se lleva a cabo a través de la experiencia que tengan los gobiernos regionales. Muy bien, ok. Gabriela, su pregunta. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, Gabriela. Mi consulta es específica respecto a las propiedades privadas, ¿no? En una APB encontré un caso en concreto en el que son dos convivientes que ya están casi 50 años, ¿no? Que en realidad la señora es la que compró el terreno, pero el señor es el que construyó. Entonces, actualmente ellos me dicen que quieren titular en conjunto, ¿no? Ambos quieren ser dueños, pero ellos no tienen ningún documento, ni siquiera se han hecho reconocer notarialmente. En este caso, para yo calificar que ellos son titulares, solo podría yo decir que son propietarios o son posesionarios desde hace 50 años y ponerlo en mi informe, o necesariamente yo tendría que pedirles algún documento específico, como es el reconocimiento de convivencia de estos dos señores, porque los dos señores, para empezar, son ancianos y no quieren ir a la notaría. Ya, generalmente, si tienen los documentos de reconocimiento de convivencia, bien, pero si no lo tienen, solamente quedarían como copropietarios. Los dos ejercen la posesión y a los dos se le va a titular en 50-50. Ojo, Gabriela, debes tener en cuenta de que si uno de ellos es casado con otra pareja que no vive ahí hay todo un problema de que ese 50% que le des va a ser bien social. Correcto, depende del tema de la titulación. Son casos especiales que no se han contemplado en el reglamento. Es decir, si son solteros y son convivientes, no hay ningún problema. No hay un reconocimiento 50-50, ¿no? Como poseedores. Pero puede ser que uno sea casado, ¿no? Y que pueda ser que la otra persona reclame a futuro, o si es viudo. Entonces, tienes que ver los diferentes tipos que se puedan presentar en este. Es decir, la calificación es amplia. Y no necesariamente las personas que están poseyendo un predio solamente o son solteras, pueden ser casadas, pueden ser viudos, es diferente estado civil. Eso también se tiene que analizar para precisar en el título, porque vas a tener que poner el estado civil, es el estado civil actual. Y cuando vaya al registro, un casado y te va a decir, pero este es casado, ¿y cuánto recibe la otra señora? O no se ha considerado a la señora dentro del título. Va a haber esos problemas con registro. Entonces, esos temas se tienen que aclarar previamente en el registro para poder evitar imperfecciones y que te observen los títulos que estás presentando. Muy bien, ok. Jenny Saavedra, no está, ¿no? Jenny Saavedra. Luis Aguilar, Luis ¿Me Aguilar. escucha, doctor? Sí, lo escucho, Luis. No, Jenny Saavedra, soy Jenny, sí, Jenny. te escucho. Te escucho, Jenny. Bien, doctor. Buenas noches. Buenas Eh, noches.
El casito que tengo es un caso que es parecido al yerno. Eh, en un inicio había una propiedad, es una propiedad rural, que en un inicio esta propiedad tenía su testimonio notarial y posteriormente se vendió con un contrato de compraventa privada y luego se vendió con una transferencia de posesión al actual poseedor. Entonces, esto podría indicar que es una propiedad privada o particular o no. Depende, Jenny. Si el estudio del terreno te indica que no tiene antecedentes registrales, ¿ya? Y que originalmente había una escritura pública que definía propiedad, puede entenderse de que ese es un derecho de propiedad. Es la persona que adquirió en ese momento era propietario, en mérito a la escritura pública, que cumpla con los requisitos técnicos legales. Y quiero explicar esto. Es decir, la escritura pública tiene que tener, primero, la denominación de la persona que adquirió por un contrato de compra-venta de un anterior transferente. Y la parte técnica tiene que estar definido el predio identificado. No puede decir el predio. Escritura pública de un predio ubicado en Sayán. Muy genérico. ¿Dónde está? Sayán es grande. Escritura pública de un predio de 1 hectárea ubicado en el Valle Chico. No sabemos dónde está. Entonces, esos elementos técnicos son importantes para el tema del reconocimiento del derecho de propiedad, porque te va a permitir de alguna manera decir que esta es la ubicación y que es el predio que se está definiendo como derecho de propiedad. Esos dos elementos tienen que tener en cuenta al momento de evaluar si estamos frente a una propiedad privada. Si no es así, lamentablemente se van a tener que considerar el tema como documentos de posesión, porque la posesión física no necesariamente se conlleva con el tema del documento que tengan como título, ¿correcto? Hay que analizarlo bien. Ok, Mm, sí. Luis ya, Aguilar, doctor. ok, Luis Aguilar, Sí, doctor, buenas sí, noches. buenas noches. Eh, Doctor, bueno, yo tengo un caso familiar. Es un terreno rústico. Anteriormente ha sido usufructuado por un padre que ya falleció, ¿no? Es de un familiar. No cuenta con ningún documento, no está inscrito, nada por nada. Entonces, el hijo pretende vender todo es un caserío, entonces toda la población sabe que es de su propiedad, ¿no? Entonces, mi consulta sería, ¿qué documentos se podrían generar o cómo se podría iniciar para esa venta y luego posteriormente inscribirlo tal vez a la SUNAT, ¿no? Ujú. Ya, Luis, a ver, si la persona, el padre era el original poseedor y no tenía documentos y el hijo asume esta posesión, el hijo podría venderte a ti, sí, podría venderte con un documento, un contrato de compraventa simple, con firmas legalizadas, podría venderte con un documento ante el juez de paz. Ese documento sería un documento de posesión, porque no cumple con los requisitos para generar un derecho de propiedad, porque para generar un derecho de propiedad generalmente se pide escritura pública por más de 5 años de antigüedad para que genere un derecho de propiedad que se puede inscribir en registros. Si en el hipotético caso compras el día de hoy, 2025, tendrías que esperar 5 años para que esa escritura que tú compres de la propiedad se genere título, siempre y cuando que el terreno donde está ubicado este predio que estás adquiriendo no tenga antecedentes registrales y puedas realizar un tema de una inmatriculación. Pero lo que sí podrías hacer es comprar ese predio como posesión y tramitar después tu título en el gobierno regional para que te entreguen este título de propiedad por esta adjudicación estatal a pedido de parte, para lo cual tendrás que adjuntar todos los documentos anteriores del papá que falleció, que estaba en posesión, para sumar plazos posesorios mayores al 31 de diciembre de 2015. Esos documentos te darían el derecho de poder digamos, tramitar ante el gobierno regional tu título para poder adquirir ese derecho de propiedad vía el gobierno regional, siempre y cuando sea un predio rústico y estés dedicándolo a la actividad agropecuaria. Correcto. Esos serían de alguna manera los caminos que tendrías para poder inscribir ese derecho. Muy bien. Aurelia, por favor, su pregunta.
Aurelia, le escucho, Aurelia. Pregunta. Aurelia, le escucho. Micrófono está activado. Aurelia, ya, mientras Aurelia activa su micrófono, César Sánchez. Aló, Sí, buenas César, te noches. escucho. Buenas noches, César. Magnífico. Sí. Sí, yo estaba intentando, estaba pidiendo participar, pero en buena hora que ya me lo concedieron. Tengo dos inquietudes, ojalá me lo pueda aclarar, doctor. Una de ellas es no, no son preguntas, solamente aclaraciones por parte de usted. Finalmente, ¿cuál es la entidad competente para el saneamiento físico-legal de un predio rústico? ¿No? Estoy ahorita en una incertidumbre al escuchar sus exposiciones. Ha hablado de los gobiernos regionales y del Midagri. Ujú. Entonces, finalmente, o Claro. coparticipan en este asunto. Y la segunda consulta que quiero hacer es una casuística propia de acá de mi familia, eh, en el cual mi padre fue posesionario de un predio rural por más de 50 o 60 años, ¿no? Eh, que en su testamento indica tener un área de 30 hectáreas. Bueno, él falleció en 1996. Sus herederos declarados fueron 8 hijos. De los 8 hijos, 4 acciones fueron compradas por los otros 4 hijos, ¿no? Los que finalmente tienen la posesión del predio. El fondo en realidad tiene más de 130 hectáreas, no las 30 hectáreas que él lo declaró en su testamento, y no está saneado físicamente ni legalmente. ¿Cuál sería, digamos, el camino a recorrer para finalmente lograr ese saneamiento físico legal, el cual estamos empeñados en realizar? Muy Esas bien. dos Sí, con consultas respecto a quisiera la hacer. primera pregunta, César, el ente competente es el gobierno regional, es el ente competente ejecutor de todos los procedimientos de formalización. Si yo quiero sanear un predio rústico, tendré que ir al gobierno regional de mi jurisdicción para poder tramitar ese procedimiento a pedido de parte o en el masivo. No el Midagri. El Midagri es un ente técnico, normativo, que solamente saca normas, no ejecuta. Quien ejecuta es el gobierno regional. Muy bien. Y con respecto a la segunda pregunta, ese documento que tiene de este testamento de las 30 hectáreas es un documento de propiedad, pero tú pones una condición especial, ¿no? Es decir, ya la casuística cambia cuando dices de que el testamento me habla de 30 hectáreas y después físicamente son 120 hectáreas y ya no hay Sí, 8 titulares, sino hay 4 titulares. Entonces cambia el escenario. Es decir, ya no voy a ir por regularizar el testamento porque se regularizará 30 de las 120. Mejor iría, y mi recomendación sería ir sobre todo los 130 hectáreas. Si en caso las 130 hectáreas o 120 hectáreas están ocupadas y desarrollando actividad agropecuaria. Y el otro componente sería de que estos 4 hermanos o familiares ya se repartieron el terreno. Es decir, cada uno hipotéticamente teniendo más o menos 30 hectáreas, 30 por 4 serían las 120. Si está repartido así, sería importante que tramiten su procedimiento de saneamiento ya en forma individual ante el gobierno regional, para lo cual se tendría que averiguar si ese terreno es de propiedad del Estado o es una propiedad privada, para saber si se aplica, si piden una adjudicación estatal o piden una prescripción adquisitiva de dominio. Eso es lo que tendría que averiguarse previamente antes de presentar la solicitud. Yo voy a esa alternativa porque sería muy engorroso presentar el testamento, porque tendría que presentarse a nivel primero de gobierno regional y pedir el certificado de información catastral para que validen ese testamento y después mandarlo al registro. Y puede ser que el registro no lo acepte
y estaremos caminando en un tema de un procedimiento muy largo. Mejor vamos por procedimiento seguro de formalización, que es el que yo recomendaría. Muy bien. Ok, el siguiente, Aurelia, pero ya está presente. No está, ¿no? Muy bien. Julián Flores. Julián Muchísimas Flores, sí. gracias. Muchísimas gracias. Sí, Es una pregunta sobre la conceptualización. Ahora está pues, surgiendo este concepto de casas de campo. sí, Las así casas de es. campo están dentro de predio rústico, predio urbano, Ujú, porque estas casas de campo tienen derecho a regadío. ujú. ¿Cuál es la situación legal? Gracias. Ya. Si es un predio rústico, la actividad que piden es una actividad agropecuaria para que tenga competencia el gobierno regional. En caso de casas de campo que tienen al interior como especie de casas huertas u otros similares, estarían considerados dentro de lo que es una actividad de formalización urbana. Ya serían considerados como urbanos, donde en este caso el ente competente frente a esas casas de campo que tienen características temporales de vivienda, sería pues ya regularizarlos por un tema de una habilitación urbana, como en muchos casos se ha dado, para lo cual el trámite que se realiza se tiene que, bueno, realizar, valga la redundancia, en la municipalidad, aún estando en esa zona, para lo cual tendrán que ver si se incorporan al casco urbano, a la zona de desarrollo urbano, ¿no? Al plan de desarrollo urbano, para poder intervenirse como habilitación urbana. Si no fuera así, si la municipalidad un poco rechaza este tema de la habilitación regulada de 29090, podrían tener la alternativa de constituirse como una posesión informal o como un centro urbano y poder formalizarse por la ley de saneamiento informal. También hay esa salida. Depende de la voluntad de este grupo urbano, de estas casas de alguna manera de campo, de cuál es la intención que tienen. O esperar el tema de una habilitación, porque eso le daría mayor precio y mayor valor a sus viviendas, o realizar un proceso de saneamiento más común, más general, más informal por parte de Cofopri o las municipalidades. Ya depende de la voluntad que tengan ellos de formalizarse, ¿correcto? Pero no sería materia del gobierno regional rural porque no tienen esta naturaleza de tener actividad agropecuaria sobre los mismos. Ok, siguiente pregunta, Nicolás Peña. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Nicolás, sí, Ante todo, felicitarle por la ponencia y por compartir sus conocimientos. muchas Bueno, gracias. mi pregunta es esta. En 3 meses, una inmobiliaria me va a hacer entrega del título de propiedad de un terreno que ha adquirido, ¿no? De 3.000 metros cuadrados en la selva. Por ende, entonces, es más viable si yo quiero subdividir ese terreno, digamos, en tres, ¿no? De 1.000 metros cuadrados cada uno. ¿Qué documentación tengo que presentar para hacer la subdivisión del mismo? Y bueno, con el título de propiedad ya en mis manos, pues sería más viable, más factible, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos más o qué documentación más tendría que presentar para yo hacer la subdivisión? Esa sería mi Correcto. pregunta. Gracias. Perfecto. Nicolás, aclárame un tema. ¿Ese predio que te va a dar esta inmobiliaria es un predio rústico o un predio urbano? Es, es un predio rústico, doctor. Rústico. Ah, ya, el predio Rústico. rústico. Ah, perfecto, ya, muy bien. Es un predio rústico y te va a dar un título de propiedad. Entonces, ya tú serías propietario de un predio de 3.000 metros cuadrados con actividad agropecuaria, con actividad rústica. Entonces, ese es el procedimiento. Si tú ya eres titular, tienes una ficha registral, tendrías que ir al reglamento de la 31145, este decreto supremo 014. Hay un procedimiento, lo que se llama modificación física de predios, que se llama o se denomina independización. Quiere decir que tu predio lo vas a independizar en tres parcelas. Como propietario del predio, tienes la opción de pedir al gobierno regional la independización de tres parcelas de 1.000, para lo cual tendrás que hacer tu trámite ante el gobierno regional. Una vez que te dé los certificados de información catastral de cada uno de los predios de 1.000, eso lo llevas al registro conjuntamente con una escritura pública de independización, y el registrador lo calificará, inscribirá y generará tres partidas registrales sobre tu predio. ¿Correcto? Ok, o sea, entonces se tendría que elevar a escritura pública tres escrituras en este caso. No, no, no. En una sola escritura vas a Ah, dividirlo en tres predios. Vas a en una escribir sola. cada una de las predios.
pero sí necesita los tres planos, que son los certificados de información catastral que te tendría que dar el gobierno regional. Correcto, doctor. Ya, ok, muy bien, Nicolás. Ya, Lilian, por favor, su pregunta. Buenas noches, Li- doctor, Sí, muy buenas amable. noches, Lilian. Buenas noches, sí. Doctor, para hacerle una consulta. Dígame. Tenemos en el Gore Ancash un trámite de rectificación de linderos, pero al hacer la verificación de los documentos presentados, de los requisitos y de nuestros antecedentes también en la Dirección Regional Agraria de Ancash, nos percatamos que la persona que solicita la rectificación de áreas linderos no señala el por qué está pidiendo esta rectificación, pero verificados los documentos se tiene que el área en registros públicos, como en nuestra base de datos, es la misma. No hay ningún eh, adicional que podamos rectificar porque se ha verificado de acuerdo a la copia informativa de plano catastral, es exacta la medida, pero el usuario aduce de que le han quitado algo de 400 metros cuadrados, pero visto los planos, visto los documentos, no se ha inscrito el área correcta, sino que como se encuentra dentro del predio un área que está señalada como bosque, lo quieren pedir en manera de rectificación. Se puede aceptar esa rectificación porque el margen de tolerancia se nos da pues un pequeño porcentaje, pero que exceda de los 400, 500 metros, es factible, por favor, doctor. Sí, la rectificación en realidad es un procedimiento por la cual se conserva la exactitud del predio original. Es decir, si tenía una forma y esa forma por el tiempo ha variado en el sentido de algún dato técnico, entonces ahí surge la rectificación en el sentido de calcular nuevamente con datos, con métodos modernos el tema del área. Digamos, antiguamente se calculaba de una forma, digamos, con un pantógrafo y ahora se calcula con AutoCAD mucho más preciso y varía el área. Esa es una rectificación. Pero rectificación no es crecer, ¿ah? No es que yo tengo un predio y mañana invado un terreno Eso es lo que está contiguo, pretendiendo. claro, invado un terreno contiguo y quiero hacer un... No, eso no es rectificación. Entonces, lo que deberían de indicar ahí es, de alguna manera, declarar la improcedencia del procedimiento. Y si el señor quiere esa área, perfecto, que presente su expediente de prescripción o de adjudicación estatal, y si tiene posesión sobre el mismo predio y realiza actividad agropecuaria, tramitará su procedimiento adecuado sobre esa área y después la acumulará. Pero no es un tema de rectificación. Y el segundo punto que está diciendo, si es un bosque, puede ser un Correcto, área intangible, que no podría ser materia de correcto. anexión a tu predio rústico. Entonces hay varios factores que tendrían que analizarse. ¿Correcto, Liliana? Muy amable, doctor, Muy bien, gracias. correcto. Alipio, por favor. Alipio, su pregunta. Alipio, su pregunta. Nuestra Alipio. Angélica, su pregunta. Angélica Mesa. Alipio dice necesita autorización del anfitrión. Por favor, le pueden dar acceso. Ya está, Alipio. Por favor, tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Sí. La pregunta va en el siguiente sentido, ¿no? A solicitud de parte presentando planos perimétricos de acuerdo a la escala, memoria descriptiva y data digital de un predio inscrito en registros públicos a nombre de la municipalidad, en dichos predios realizan actividad agropecuaria o pecuaria. eh, ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno regional para pronunciarse, ¿no? Porque se ha presentado y todavía no se pronuncia por falta de personal o algo así, ¿no? Mm, Eso Ya. va a mi pregunta. A ver, generalmente el reglamento te habla de 30 días para el tema de la calificación, Alipio, y está en el mismo reglamento, 30 días. Todo caso, si superan los 30 días,
automáticamente, si el procedimiento no se está llevando a cabo, podrías presentar una queja ante el propio gobierno regional por el tema de no atención de tu solicitud. Porque lo que se tendría que hacer ahí es de que inmediatamente termina de calificar, pasa diagnóstico, determina que es terreno de la municipalidad, lo que tiene que hacer el gobierno regional es asumir la titularidad de ese terreno municipal para que continúe el trámite. Pero no lo va a hacer porque, como dices tú, puede ser que falte personal o no tenga personal idóneo para hacerlo. Eh, yo preferiría, en principio, que pidas una cita con el equipo técnico del gobierno regional para que te explique las razones por qué no está activado tu procedimiento. Y si te dan una respuesta muy vaga, muy esto, presentes ya tu queja, ¿no? Para poder de alguna manera, que le pueden poner prioridad y celeridad a tu procedimiento administrativo, ¿no? Por ahí podría ir digamos, darle mayor aceleración a tu procedimiento administrativo, ¿no? De titulación. En todo ¿Correcto? caso, sin caso que no, si se presenta la queja y a pesar de eso no lo absuelve, tendría No, expediente. ahí ya tienes que recurrir a otra instancia mucho mayor, el tema de, Ya, de la barreras burocráticas tendrías que ir. no voy directamente a la base jurisdiccional. No, por eso te digo, primero vamos a barreras burocráticas y si no, otro mecanismo es, pasando los 30 días, podrías apelar y subir a segunda instancia, que también podría ser otro mecanismo que podría de alguna manera llamarle la atención a este grupo que no quiera atender la solicitud. Podría también ser ese mecanismo. Pero en principio, trata de pedir una cita presencial y ver tu expediente para ver por qué no avanza. Eso es, a veces da resultado eso para que se esmeren en terminar la primera etapa de calificación. ¿Correcto, Alipio? Ah, ya, muchas Muy gracias. bien, ok, perfecto. Angélica, Angélica, su pregunta. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches, Angélica, sí. Una consulta. Bueno, es parecido a los casos anteriores. De un predio rural se dio una parte a una persona, pero con el transcurso de los años no hizo ningún trámite, no hizo para titularse, ¿no? Ahora quiere sacar su título, pero no tiene ningún documento. ¿Cómo podría hacer para que pueda tener su título? Muy bien. ¿Es un predio urbano o rural, Angélica? Rural, rural. Rural, ya. Muy bien. ¿Y quién le vendió era el propietario del predio matriz? Eh, eh, no le vendió, sino donó a sus trabajadores una Ah, ya, parte ya. Ah, ya, ya. ¿no? Ya. Pero no ha dado ningún No hay documento. documento, no hay No documento, hay ya. documento. Entonces, Ujú. si lo primero que tienes que averiguar si esta persona que donó es propietaria, primero. Propietaria, si tiene algún documento de propiedad, en este caso, pues si es dueño de esa parcela de mayor extensión. Si fuera así, si fuera titular registral o extrarregistral, tendrías que presentar tú, esta persona que está en posesión de este terreno que le han dado en donación, un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, justamente el caso que estamos viendo para que por medio del gobierno regional se le pueda declarar propietaria del área que está ocupando, siempre y cuando esté realizando actividad agropecuaria sobre el mismo, ¿no? Entonces, ahí sería, de alguna manera, presentar su solicitud al gobierno regional para que le declaren propietaria por prescripción adquisitiva de dominio, ¿correcto? Pero tendría que Sí, tener algún documento para hacer esa prescripción. los documentos que se piden, una prueba principal y una complementaria. La primera prueba es la firma de 6 vecinos o colindantes que si tiene amigos por ahí o vecinos, podrían firmarle la declaración jurada, ¿no? Como prueba Ujú. para poder acreditar. Y el segundo es la misma posesión, recibo de luz, agua, o ver que el tema ¿cómo se llama esto? Los permisos de agua. Hay una serie de pruebas que se puede presentar como prueba complementaria, ¿no? Y aparte, Justamente, hacer el levantamiento. justamente, o sea, digamos, el permiso de agua no lo pagaban a su nombre, o sea, estaba al nombre del titular. Ya, Entonces, pero no compraba semillas, no sembraba, no realizaba actividad, no vendía, no sí, realizaba ningún. Ya. actualmente están cultivando flores. Por eso, Ujú. entonces, la venta de flores, las facturas, todo eso que acredite una antigüedad antes del 2015 es medio probatorio. Por eso, tendría que ver Ah, qué medios probatorios tiene. ya, Ok, listo, muy ya, bien. gracias, doctor.
Ok, muy bien, señores. Hasta acá hemos terminado. Estamos en la hora y dejo a los organizadores del evento agradeciendo siempre por esta amable invitación. Muchas gracias.